Señoras y señores, aquí comienza minuto 1 de verano, sí, de pleno verano en enero, pero nuestro compromiso con la realidad, por eso continuamos, los temas no cesan, hay que estar presente y hay que seguir cotidianamente todos los temas como lo hacemos aquí en minuto 1, porque usted sabe, los otros te ocultan, los otros no te muestran la realidad de la Argentina, que aquí te la mostramos cotidianamente. Y enseguida vamos a estar con esto que se conoció hoy, los datos del INDEC, datos oficiales, no los inventa nadie, Son datos de la realidad, de una realidad que económicamente va mostrando, lamentablemente, un modelo que en la Argentina, en este último año, se está consolidando. Cada vez muchos ganan menos en la base y pocos mucho, realmente. Enseguida lo va a contar Berco. No hay que seguir esto que veníamos mostrando, el otro día lo mostraba Alejandro respecto a las 4x4, estos beneficios que se obtienen para el champaña, un sector, tal vez un dato menor, no es un dato menor. Y está hablando de una cuestión central en toda sociedad, y está hablando de la redistribución del ingreso, porque económicamente este gobierno está impulsando, pareciera como, vio las encuestas de opinión que lo han ido marcando en el último año, un gobierno de rico para los ricos. Y pareciera que cada vez se va acentuando eso. Vamos a estar hablando también enseguidita de insólitas declaraciones, Realmente lo de Bergman, la verdad uno no entiende. Primero no se entiende cómo el rabino Bergman, con todo el respeto que uno le tiene desde su postura religiosa y espiritual, que ha sido muy importante, pero no se entiende cómo llegó a ser ministro de Medio Ambiente. Porque además de haber estado muy desenganchado de la gestión, el año pasado le quitaron mucho al presupuesto, a punto tal que él lo admitió. Y en un momento de las discusiones dijo, bueno, solo nos queda rezar para evitar lo que ahora ha llegado. No es culpa del gobierno, hay que aclararlo. No es culpa del gobierno que haya incendios, no es culpa del gobierno que haya inundaciones. Son fenómenos naturales, pero la respuesta del ministro no puede ser la que dijo hoy, que parecía una profecía apocalíptica. O como dijo anteriormente, solo queda rezar. Es un ministro que está muy desenganchado de lo que tiene que ser su ministerio. Para colmo, hoy se conoció que contrató a un joven asesor de 19 años con un sueldo de 70.000 pesos. Estas son las cosas que del gobierno no cierran. Hablábamos el otro día del bono fabuloso que dio el ministro Aranguren. ¿Se acuerda? 160.000 pesos para una secretaria, 53.000 pesos para otros empleados privilegiados, sobresueldos para algunos secretarios, y hoy nos enteramos que el ministro Bergman contrata a un asesor de 19 años y le paga 70.000 pesos. Y la verdad no cierra, cuando después se echan empleados del Estado, se les ríen en la cara, empleados que ganan capaz 5.000, 7.000 pesos, y los echan, la grasa militante, dijera Alfonso Pratgay. Y la verdad que hay cosas que no cierran, es contradictorio permanentemente el gobierno. Y debería atender estas cuestiones, No se puede estar provocando diariamente a la sociedad. Hay que cuidar el valor de las palabras de los dirigentes, hay que cuidar las acciones. No se puede, en un marco donde vemos que ha crecido el desempleo, que crece la pobreza, que crece la desigualdad, que los sueldos, y contratar así, dar bonos por 160.000 pesos, contratar a alguien por 70.000. No hay que provocar, no hay que provocar. Hay que estar un poco más atentos a la realidad. A ver, Berco, vamos a empezar con esto que es un dato del INDEC, además, sí, pero muy preocupante a nivel de las características de la redistribución en la Argentina, ¿no? Es así, Gato, buenas noches, no hubo el año pasado información oficial sobre distribución del ingreso por parte del INDEC que resultara confiable, pero sí la hubo en 2014, sí la hubo en 2013, en 2012 y en 2011. Y el dato de hoy, de donde voy a destacar algunas cosas ahora que tenemos impresas en pantalla, el dato de hoy implica retroceder los últimos
5 años, 4 años y pico en materia de distribución del ingreso. Hoy, la mitad de los argentinos con ingresos ganan menos de 8.000 pesos por mes. Información del INDEC, como decíamos al principio. El 90% de los argentinos con ingresos perciben menos de 22.500 pesos. O sea, el primer decil, el decil de más ingresos, es el que gana más que eso en promedio por persona. El 20% más rico concentra la mitad de los ingresos. Y esto es lo que lleva a que el 20% más rico concentra la mitad de los ingresos. Y claro, la brecha entre los ingresos del 10% más rico y el 10% más pobre es de 21,9 veces. Por eso les decía que se retrocedió 4 años en materia de distribución del ingreso, porque los últimos datos disponibles eran 19 veces, 18 veces y pico. Claro, ya en 2009, 2010 había datos de desigualdad mucho más concentrada, digamos, mucho más distante en la brecha entre unos y otros que ahora. Pero eso es algo que justamente se consigue reducir con el correr del tiempo. Por eso es peligroso que a lo largo de un año... Ahora, esto indudablemente, Berco, también es producto de un modelo económico. Sí, claro, porque... Acá se patentiza lo que un modelo económico y un gobierno están queriendo llevar adelante. Mira, hoy estuve sacando unas cuentas justamente para una nota que sacamos mañana, y con lo que rebajaron la alícuota del impuesto de bienes personales, el impuesto a la riqueza, se deja de recaudar el año que viene casi 10.000 millones de pesos, 8.500, 9.000 millones de pesos que se podrían recaudar solo por lo exteriorizado en el blanqueo. O sea, el blanqueo fue exitoso, mucha gente blanqueó, y a esa plata, si se hubieran mantenido las anteriores alícuotas, se podría haber cobrado 8.000 y pico de millones de pesos. Pero también vos fíjate, acá, a ver, a mí me parece muy bien, se habla mucho del éxito del blanqueo, de que ha sido exitoso, pero yo quiero saber, ¿cuánta de esa plata va a traerse a la Argentina? Más o menos 7.000 millones de dólares. Ahora, ¿y a dónde se va a poner esa guita? En cuentas bancarias en el sistema financiero argentino. Ajá. Ahora, pero no 100.000, los 100.000, la mayoría, el 90 y pico por ciento, se queda en inmuebles en el exterior, plata en el exterior, cuentas en el exterior. Ahora, eso también no es seguir beneficiando de alguna manera a un grupo muy reducido de la sociedad que o la viveza criolla, o que se llevaron todo al exterior, que dejaron poco en la Argentina y ahora se los premia de alguna forma. Bueno, porque no traen la guita acá, que la traigan a invertir a la Argentina. Exacto, sí, como todos los blanqueos, beneficia a los evasores del pasado. Pero además incluyó una rebaja de la alícuota de bienes personales que permite que estos que blanquean no paguen lo que deberían pagar de impuesto a la riqueza el año que viene. Y esa plata justamente es la misma que se le va a empezar a cobrar a los que tarjeteamos con la de débito a partir de la no renovación del reintegro al IVA. Ahí tenés otro dato de la realidad, de esta redistribución que estamos hablando. A la clase media, a los sectores más bajos, que se beneficiaban porque dicen, bueno, era poca. No, para muchos ese 5% de devolución y representaba después una devolución en el bolsillo de buenos pesitos, ¿no? Y también es otro beneficio que se elimina para un sector muy importante. Y es la misma plata, justamente, por eso te hago la comparación. La plata que dejan de pagar los blanqueadores de impuesto a la riqueza y la que empezamos a pagar los tarjeteadores por la falta de reintegro de IVA. Bueno, hoy se conoció también que el gobierno extendió beneficios para el champagne, que es uno de los productos que más ha aumentado. La leche se vende 10% menos, aumentó el consumo de champagne. El gobierno nacional prorrogó los beneficios impositivos para el champagne, con el objetivo de fortalecer el mercado. La medida regirá hasta el 31 de diciembre del 2017 y alcanza también a los cigarrillos. El champán los pone mimosos. Mirá que adelantado fue el ruso Sofovich con esa obra que había hecho. Bueno, y otro tarifazo que se viene. Ya había sido, la verdad, el agua había aumentado el año pasado, Berco. Aumentó un montón el año pasado el agua. Sí, aumentó, y además están empezando a instalar medidores en muchos lugares donde no lo sabía. Bueno, ahora aumenta nuevamente el agua en la capital federal, y 18 distritos del Gran Buenos Aires va a aumentar hasta un 375%. Esto se suma ya a una tarifa de agua. Yo pago más de agua que de electricidad en mi casa. ¿En serio? Sí, yo pago cerca de 900 pesos en mi casa de agua. Pago más de agua que de electricidad. Lo pagas por metro cuadrado. Fluctúa mucho. No hay medidor en la ciudad. Claro, por metro cuadrado. Es por metro cuadrado.
pero tampoco tengo una mansión, así que, pero la verdad que ahora se suma esto. Hubo muchísimas quejas, recordemos, el año pasado, y muchos decían, ¿no?, que se había hecho mucho hincapié en las tarifas de gas, en las tarifas de electricidad, pero pocas de agua, que ya el año pasado habían tenido un aumento muy fuerte. Y ahora nuevamente agua, Capital Federal y 18 distritos del Gran Buenos Aires, hasta 375%, que se suma a los aumentos que Berco ayer estaba adelantando. Bueno, vamos a las declaraciones del rabino Sergio Berman, ministro de Medio Ambiente hoy, frente a una catástrofe natural. Reitero esto porque hay que ser muy objetivo y preciso. El gobierno no tiene la culpa de los incendios, como tampoco lo tenía el gobierno anterior. Pues yo siempre digo, siempre hablo a nivel de la política, nunca hay que escupir para arriba, porque en algún momento te llega. Cuando muchos dirigentes del PRO estaban en la oposición, decían: a nosotros no nos va a pasar esto, no nos va a pasar lo de Cromañón, y hubo lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires episodios similares a nivel escala, no nos va a pasar los del incendio, no nos va a pasar los de las inundaciones, porque no se invierten, y frente a los fenómenos naturales no se puede controlar. Ahora, ahí hay que ser medidos, primero en las palabras y después en ejecutar un presupuesto o en defender un presupuesto. Y esto es lo que le falta o le ha faltado al rabino Berman, más allá de conocimientos para ponerse al frente de este ministerio. Vamos a ver lo que dijo hoy. Volvió, aparentemente estaba de vacaciones, y fue a las áreas de incendio, que son tremendas, ¿no? Tremendas desde hace ya varios días. Con respecto al tema de fuego, de lo que parecía una especie de profecía apocalíptica, los argentinos y el mundo empezamos a ver que acá tenemos incendios, en la provincia de Santa Fe tenemos inundaciones, y esto habla justamente de lo que se llama adaptación, que es cómo nos vamos a ir organizando para que lo que le hicimos al planeta, que nos devuelve multiplicado con estas catástrofes, estemos en condiciones de minimizar riesgos. Bueno, la verdad que es un poco insólito, ¿no?, esto de la profecía apocalíptica, y bueno, todo el mundo sabe en qué condiciones estamos, evidentemente, pero reitero, acá, el año pasado, creo que el recorte que se le ha hecho al ministerio son de 200 millones, y frente al plan de fuego también en su momento había dicho, vamos a recordar lo que había dicho el ministro Berman, ¿no?, que hablando con una radio de Bariloche, en una zona que sufren mucho. Yo creo que este verano estaremos en mejores condiciones, aunque como creyente que soy, para el próximo verano lo más útil que podemos hacer es rezar. Cuando en octubre del 2016 se estaba empezando a debatir el tema de los presupuestos para cada ministerio. Como rabino es una extraordinaria propuesta, ahora como ministro no. No, bueno, hay muchos cuestionamientos. Incluso cuando el propio gobierno lo había puesto en la mira el año pasado, ¿no? Cuando hubo los recambios con Prat-Gay y cuando hubo movimientos, está en la mira, estaba un poco en la... Está todavía en la mira, está en la mira especialmente por el tema de Acumar, que es la recuperación de la cuenca del Riachuelo. Está en la mira claramente Berman. Y con todos estos asuntos de los incendios y las inundaciones ni hablemos, ¿no? Claro, sí, porque ahí tampoco se está cumpliendo con lo que ordenó la Suprema Corte de Justicia con el tema de la limpieza del Riachuelo, ¿no? Hace 10 días aproximadamente fue convocada la comisión directiva de Acumar, y la verdad que hizo una presentación que dejó muchísimo que desear, dio vergüenza lo que propusieron. Así que ahí está con problemas también el rabino, además de haber engrosado la plantilla de Acumar de una manera escandalosa y de haber subido los sueldos de la gente que trabaja en Acumar. Bueno, y hoy se suma el nombramiento, esto que fue materia, todo el día se viralizó mucho, de una persona de 19 años, encargado de relaciones institucionales y otras cosas, con un sueldo cercano a los 70.000 pesos, ¿no? Pero cuando pasan estos fenómenos naturales que son tan dramáticos, reitero, ¿no?, el gobierno no tiene la culpa. No es culpa del gobierno que haya estos incendios, no es culpa que haya inundaciones, porque son fenómenos naturales que no se pueden. Muchas veces hay que hacer obra. Frente a los incendios no se puede hacer nada. Sí tener un plan de fuego, sí tener un presupuesto, sí tener un conocimiento que permita avanzar rápidamente. Habían estado ausentes las autoridades nacionales.
En estos días hubo ausencia de autoridades nacionales solo estaban los bomberos. Se viralizó ayer, vieron una imagen que hoy fue tapa de algunos diarios, de esa bombero extenuada, dejando prácticamente su vida combatiendo con una motobomba allí. Y hoy el rabino fue a recorrer, después de varios días de ausencia, fue a recorrer estos lugares, ¿no? Así que yo lo que recomiendo siempre humildemente, ¿no?, a todos los dirigentes, hay que cuidar el valor de las palabras, sobre todo. Hoy esto de la profecía apocalíptica que dice que se cumple el rabino, la verdad que es bastante insólito sumado a las otras declaraciones. Bueno, hoy hubo una denuncia en el tema de los sobornos de la empresa Odebrecht, que se empieza a investigar, que se está investigando a nivel mundial. Hay mucha disposición de información. Esto, recordemos, bueno, está en prisión en Brasil, el responsable. Odebrecht. Y exactamente, ya hace 2 años, la segunda Navidad que pasa adentro. Y puede salpicar aquí en la Argentina a exfuncionarios del gobierno anterior, que se dijo y se vendió mucho estos días, pero también a esta persona que tenemos aquí en imagen, al primo del presidente, Ángelo Calcaterra, que fue denunciado en el día de hoy por el abogado Igolnikov. Esto decía esta mañana en Radio 10. Perdón, expresamente en la denuncia digo que si esto es una propaganda política contra el kirchnerismo, para mí es intrascendente. Si se va a investigar en serio, si hubo corrupción, claro. Y además, le completo la idea, cuando el presidente dice que él no le dio, que su gobierno no le dio la licitación a Calcaterra, confirma lo que dice Odebrecht, que esta licitación está teñida presuntamente de corrupción. Pero cuando la confirma y cuando la cambia y los fondos se los provee el gobierno, que el sistema anterior los dio, o sea, está siendo parte del ilícito. Lo que corresponde, yo hago antecedentes de esto, es apartar a Calcaterra, no detenerlo, no estoy de acuerdo con que metan preso a nadie sin prueba suficiente, y parar esta corrupción porque nos perjudica a todos. Bueno, ahora será la justicia la que tiene que comenzar a investigar, y con la información también que se está dando a nivel internacional. Lo que ha sido y lo que sigue produciendo, ayer lo conversábamos acá, sigue produciendo muchas reacciones en contra y mucha polémica, la decisión del gobierno de auxiliar al gobierno de la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal, con 25.000 millones de pesos. Ayer fue muy duro el gobernador de la provincia de Chubut, Mario Das Neves. Hoy el ex gobernador de la provincia de Santa Fe, ex gobernador, actualmente es Lischif el gobernador, para corregir así, Antonio Bonfatti, ex gobernador, es actual diputado provincial, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que dijo: parece que los fondos están para unos y no para otros. Si este es el camino que elige Macri, se equivoca. Y también el ex gobernador de la provincia de San Juan, actual diputado nacional, José Luis Gioja, dijo: estamos ante un hecho que no tiene precedentes del retorno a la democracia. Un presidente le otorga recursos millonarios a un estado provincial de su mismo signo político, sin importarle la situación de las demás provincias. Macri se llevó la materia federalismo a marzo y todavía la tiene previa. Los gobernadores, bueno, ayer un poco salió nuevamente, le toca salir a apagar estos incendios al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se estuvo comunicando con varios gobernadores. Lo que Frigerio le está diciendo es: a ustedes no se les va a reducir lo que les corresponde de coparticipación. Claro, lo que sería bueno es de dónde se van a sacar esos fondos extra que se le van a dar a la provincia de Buenos Aires, cuando el flamante ministro de Economía, Nicolás Tujovne, dice que tiene que ir a combatir el gasto público y a reducir el déficit fiscal. Pareciera como que hay una contradicción allí entre lo que quiere el ministro y estos fondos extra, que son en un año electoral. Es la base de sustentabilidad política de la provincia de Buenos Aires, y es donde siempre se va a jugar, cambiemos su futuro político, porque realmente allí se juega la madre de todas las batallas, en la provincia de Buenos Aires. Y fíjese otro dato de la realidad, que esto es para todos los argentinos, lo que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Como las compras en el exterior, las compras que van en Paraguay,
en este caso a Chile. Por las compras Chile están cerrando en este último mes 14 comercios en Junín de los Andes. En Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén, porque hay pasos fronterizos y según informó el propio intendente, durante el año pasado hubo 14 cierres de comercio como consecuencia de una drástica caída en el volumen de ventas. La situación ha encendido luces de alerta y dice que es una realidad que aflige a las localidades cordilleranas en general. Tengo que ver con una cuestión económica a nivel nacional, también dijo Corazzini, intendente de Neuquén. Hoy hubo novedades nuevamente porque el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, ha puesto como titular de la mesa de dinero del Banco Central a un ex HSBC, ¿no? Berco, un sí. banco que está muy comprometido con el lavado de dinero, ¿no? Es así, Gato, es así. Se produjo la novedad en los últimos días de diciembre. La primicia la dio Pablo Weisberg en la revista Crisis el 1 de enero y dice que Horacio Bertela, la mano derecha de Gabriel Martino, hombre que Horacio Esteban Bertela, hombre de muy estrecha confianza de Gabriel Martino, presidente de la HSBC, que estuvo investigado en causas por lavado y malversación de fondos, va a tener a su cargo la administración de las reservas internacionales y la autorización de giros de utilidades del Banco Central. Va a manejar lo que en el Banco Central se conoce como la mesa de dinero. Hoy recogió esta noticia, insisto, ya publicada el 1 de enero, el diario Página 12, y por eso se desató una polémica. Porque claro, ya hay otras designaciones del HSBC, ¿no? y sí, claro, bueno, gobierno. María Eugenia Talerico, la número 2 de la Unidad de Investigación Financiera, la Unidad de Información Financiera, fue abogada del oficial de cumplimiento del HSBC. El HSBC le pagó dinero, honorarios a esta abogada para que litigara contra el Estado que lo acusaba de lavar dinero y de ayudar a fugar divisas al exterior. Es como poner un hacker a prevenir los hackeos, ¿no? Más o menos. Claro. Es más o menos la misma lógica. O un zorro a cuidar del gallinero, por ir al lugar común. Claro. Es exactamente eso. Y reemplaza este hombre Bertela, un contador recibido en la UADE, insisto, formado a la sombra de Gabriel Martino, que es como un ministro sin cartera para el gobierno de Mauricio Macri. Allí en un lugar estratégico de la gestión del Banco Central. Ayer hablamos del duro documento de la CGT, el duro comunicado de la CGT, advirtiéndole al gobierno sobre la continuidad de los despidos, de las suspensiones, y decía que nos llamaba la atención la sola firma de uno de los miembros del triunvirato de la CGT, de Juan Carlos Smith. Nos preguntábamos dónde estaba Daer, dónde estaba Acuña, que no acompañaban con su firma lo que sería el primer y duro comunicado de la CGT advirtiendo al gobierno sobre lo que decía Smith, que se ponía en riesgo la paz social y que no se estaba cumpliendo con lo que se había acordado entre el gobierno, la CGT y los empresarios en la mesa del diálogo social. Hoy apareció públicamente Héctor Daer, otro de los triunviros, y dijo esto. Esto es una situación muy crítica que hay que ir llevándola día a día. Y lo que uno tiene que ver es que cuando se va al pasto y sale del asfalto, lo que tiene que hacer es corregir las cosas e ir arriba del asfalto, ¿no? Porque si se va al pasto se vuelca. Y esto es lo que me parece que uno está alertando de nuevo al gobierno, ¿no? Digamos, no podemos tener un ciclo donde, frenamos determinadas acciones que perjudican determinadas actividades y al ratito las volvemos a plantear, ¿no? Bueno, Héctor Daer, que se ha sumado entonces a las críticas que ayer formulaba Juan Carlos Smith. Una línea más antes de ir al debate, porque el fútbol, usted sabe que el fútbol está en un callejón sin salida aparentemente. Desde que el gobierno ha metido mano en la AFA y que no logra y no ha logrado tener un candidato propio, está en problema. Los clubes están amenazando que no empieza el fútbol. Hay problemas con el financiamiento, además de haberse terminado Fútbol para Todos, y a partir de este año hay que empezar a pagar nuevamente en la televisión por cable si usted quiere ver los partidos, ¿no? ¿Y hoy qué pasó, Mariano? Bueno, hoy se autoconvocaron los equipos del ascenso, hubo una asamblea extraordinaria donde llegaron a 49 miembros sobre 72 y
curiosamente pasó algo insólito. Pidieron elecciones para el 15 de febrero. Es decir, la Asamblea llama a elecciones para el 15 de febrero. El 15 de febrero tendría que haber otra Asamblea y ahí elegir al presidente de AFA. Lo curioso del asunto es que está por llegar ahora, entre el 23 y el 26 de enero, está por llegar el nuevo estatuto enviado por la FIFA. Entonces, el estatuto actual que conforma la actual Asamblea dejaría de existir. Entonces, habría que ver qué Asamblea tendrían para poder elegir al presidente. O sea, todo en realidad fue una puesta en escena para presionar a la Comisión Normalizadora y básicamente que consiga los 350 millones de pesos que están reclamando los clubes para poder comenzar el campeonato el 4 de febrero, que hoy por hoy es casi imposible. Daría la impresión que la Asamblea de hoy se puso para un candidato, para un número puesto, sí, para Tapia, exactamente, que sería producto de un acuerdo de Moyano con el gobierno, con Macri. Exactamente, el candidato. Daría la impresión que de las charlas que Moyano con Macri ha tenido el año pasado, del silencio que Hugo Moyano ha mantenido durante todos estos meses sobre lo que él debería ocuparse, que es la realidad sindical, de la que no habla más ya, producto de esos encuentros sería como que Tapia, el que se corre, ya me enteré hoy a la tarde, es Tinelli. Dice que con este estatuto es imposible presentarse a elecciones en la AFA, dice que es muy raro lo que ocurrió hoy y que no se va a presentar con este estatuto. Sí, también estuvo Facundo Moyano, porque él es dirigente de Alvarado, estuvo también presente en esta asamblea. Lo interesante de todo este asunto es que la verdad no se sabe si el fútbol va a empezar por una sencilla razón. No hay nadie que ponga los billetes de la televisión, claro, porque ni ESPN, ni Fox, ni Turner van a cerrar un negocio de 3.000 y pico, 2.000 y pico de millones de pesos con una AFA que no se sabe por quién está conducido y quién es el que va a decidir el futuro del fútbol argentino. Bueno, muy bien. Nos metemos ya en el debate. Nos acompaña esta noche Manuel Adorni, economista. Está Daniel Lipovetsky, diputado nacional del PRO. Gustavo Di Marcio, diputado provincial del movimiento Evita. Y Alejandro Roba, economista. Le pregunto a Di Marcio, que además usted es de movimiento Evita y de relacionado a los movimientos sociales, esto que comentábamos recién con Berco, ¿no? Esto de que cada vez los más ganan menos y los más poquitos ganan mucho en la Argentina. ¿Cómo está impactando a nivel social? Bueno, es dramático. Nosotros todo el año pasado estuvimos movilizándonos y trabajando alrededor de esta idea de que la transferencia de riqueza que estaba haciendo el gobierno con ese modelo económico y ese proyecto económico que parece ser más un plan de negocios para esos mismos CEOs que hoy están gobernando la Argentina que un proyecto de país, está impactando fuertemente en los sectores más humildes donde hoy se discute nuevamente el hambre, donde hemos tenido que abrir nuevamente copas de leche, comedores, porque hay una situación donde ya se debate nuevamente en la familia poner algo arriba de la mesa para poder comer y eso está estallando en el conurbano bonaerense. Hoy la situación es muy grave, muy crítica, porque si bien ha habido ingresos para las fiestas, la perspectiva que tenemos es muy dramática. Alejandro Roba, ¿vos crees que esto forma parte de un modelo económico implementado por el macrismo? Mira, yo creo que ya este experimento Macri, que no llega a ser un modelo porque la verdad que no cierra por ningún lado, no le sirve a nadie. No le sirve a los trabajadores ni a los sectores vulnerables, pero tampoco le sirve a las empresas grandes ni a las pequeñas empresas. Ustedes mostraron lo de Luján de hace 15 días, bueno, eso no se resolvió para nada. Todo el tema de la unidad de los trabajadores y las empresas pymes textiles en Luján no han tenido una sola respuesta del gobierno ni municipal ni nacional. Y para colmo, el nuevo ministro lo que dice que para frenar la inflación va a abrir más la economía. Digo, en un mundo que cierra su mercado interno, podemos hablar de lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, la Argentina regala su mercado interno y ahora también regala su sistema financiero, sacando el último vestigio de control de capitales especulativos, que es la primera medida del gobierno de Duhovne fue exactamente eliminar el último vestigio de control de capitales especulativos en la Argentina. Entonces, aquí, cuando ingresan capitales, estamos todos contentos, si son para la producción, pero lo que van a entrar son capitales productivos y cuando vean la primera media corrida se van a ir automáticamente. Daniel Lipovetsky, ¿es un modelo para pocos el plan de Macri? Esto que hoy debe conocer el INDEC, que comentábamos recién, preocupante como dato de redistribución de ingresos. Buenas noches.
Es preocupante, pero no de ahora. En la realidad que a nosotros nos viene preocupando esto hace muchos años. Ahí hablaban de que la última información era del 2014. Bueno, habría que ver qué pasó, ¿no? Porque claramente cuando nosotros asumimos el gobierno había 12 millones de pobres, por lo tanto ya esta brecha existía y por lo tanto es justamente el objetivo de cualquier gobierno resolverla. Lamentablemente el gobierno anterior no lo resolvió y por eso terminamos como terminamos desde el punto de vista de la situación de la pobreza en Argentina. Claramente que hay que trabajar para resolver este tema, porque no puede ser que cada vez esta brecha se amplíe, sino tenemos que trabajar para que se achique. Pero las medidas que se fueron tomando no mira, la verdad que me parece no profundizan. Yo te diría no digo que sea nuevo, pero no te lo diría que hay que hacer la evaluación hay que hacerla, digamos, cuando termine un mandato. Me parece que, como dijo el presidente Macri en su momento cuando se anunció las cifras de la pobreza oficiales por primera vez después de muchos años en Argentina, dijo: a mí me tienen que evaluar al final de mi mandato a ver si pude reducir o no el nivel de la pobreza. Sí, y yo creo que ese es el camino. Por supuesto que este año fue el año que se fue, en realidad fue un año difícil, pero nosotros también tomamos medidas para justamente de alguna manera para paliar un poco la situación del sector más vulnerable. Por supuesto que no alcanza solamente con los planes sociales, hay que generar crecimiento de la economía, crecimiento del empleo, el empleo en blanco. Me parece que ese es el gran desafío. La evaluación es que hubo un gobierno que gobernó 12 años y no lo resolvió. Me parece que hay que dar un poco más de tiempo a este gobierno para hacer una evaluación sobre esto. Lo decía Di Marcio, digo, ¿antes pasaba esto que usted describió al inicio? Nosotros habíamos cerrado todos los comedores. Mirá, hace más de 6, 7 años que no había más comedores, eran fines. Nosotros hacíamos trabajos para terminación del secundario en esos locales, en la barriada profunda. Hoy tuvimos que volver a abrir comedores y merenderos. O sea, es un doble discurso lo que plantea. Dice algo que pareciera suena lindo, de buenas intenciones, y la realidad es que vos habrás cerrado, no sé por qué, no, se habían cerrado porque había una situación económica donde estaba la changa. Estaba la changa y la changa era lo que permitía. Bueno, no le mientas a la gente. No, vos estás mintiendo. Es un doble discurso de que te escucho desde que llegaste a este gobierno. Un doble discurso permanentemente. Que no había comedores. Hay despidos, decime, hay despidos. Con Urbano y preguntemos si no hay comedores. Vamos, si no conoces el conurbano, ¿qué hablás? Por favor. Si no te tiras esa cara para decir lo que estás diciendo, que hay hambre en los barrios. No le mientas a la gente. Es un doble discurso el que tenés. ¿Cómo vas a decir que no había comedores? Lamentablemente no había. Era otra cosa. Eran centros culturales, sociales, eran fines de terminación de secundaria. 12 millones de en eso se habían transformado los locales políticos y sociales. Pero ¿qué vas a hablar del pasado? Vos hacete cargo de tu gobierno. Vos dijiste que tuviste que no había comedores. Vos dijiste que no había comedores. Vos hablaste del pasado. No había. Exactamente, nosotros habíamos cerrado. No, justamente por una pregunta de Gustavo te estoy diciendo. Entonces hablaste del pasado. Ahora volvimos a abrir. Había 12 millones de pobres y había cientos de comedores, lamentablemente, porque había 12 millones de pobres. Que hoy los hay, y es lamentable. Tenemos que trabajar para que no había hambre, no teníamos el problema del hambre. No teníamos el problema del hambre. No teníamos resuelto el trabajo con derechos. Había 5 millones de indigentes. ¿Cómo así que no había hambre? Es una falta. Por favor, dejá de mentir, no le sacás esos números. Y encima teníamos una presidenta que decía que teníamos menos poderes que Alemania. Por favor. El gobierno me parece que es muy rápido para echar la culpa a la herencia. Ahora el rabino Berman le echa la culpa a Dios. Digo, es muy rápido para echar la culpa. Ahora, no se hace cargo de ninguno de los problemas y ya ha empeorado los problemas que había. Digo, si había problemas, yo te aseguro que los comedores donde yo vivía y donde vivo, en Luján, en la zona oeste, los comedores atendían de vez en cuando. Y te digo la verdad, había problemas. ¿Sabes cuál era el problema? Que sobraba en algunos lados y un problema de logística y a veces se vendía. Ese era el problema que teníamos, pero no faltaba. En los comedores no faltaba comida como falta ahora. Entonces, digamos la verdad, no estaba resuelto el tema de la pobreza, pero hasta Juan Carr decía que estábamos muy cerquita del hambre cero y hoy estamos con un hambre impresionante. Por favor, eso no lo decía el kirchnerismo. Con 12 millones de pobres es difícil, pero yo te invito a que recorras la pobreza en La Plata, barrios cercanos de La Plata, hay cientos de comedores que estaban, yo los he recorrido y estaban llenos de chicos. Ahora, es lamentable, igual no importa, porque en definitiva es lamentable. Es lamentable hay que tomar medidas hoy y era lamentable que haya comedores el año pasado. Ahora hoy, las medidas que está aplicando el gobierno no solamente están agudizando ese problema, sino están generando otros problemas que antes no había. Digo, no quiero hablar del pasado. Ahora, ustedes prometieron la magia del segundo semestre. Ahora, la magia es que en el verano no empezó todavía. Digo, no hay medidas concretas. La primera medida que podía haber sido, que era continuar con este 5% para los pagos con las tarjetas de crédito, la han sacado.
todo lo que fue los anuncios de aumento de precio ahora se comieron toda la pequeña mejora con la mejora del impuesto a las ganancias. Entonces, la redistribución del ingreso pequeña, al final, en un rulo de la economía, de este modelo económico, termina en las energéticas, en las mineras, vuelve a terminar en los concesionarios de los peajes. Entonces, no hay un programa económico. Decime cómo va a ser el trabajador para llegar a fin de mes si el gobierno quiere cerrar paritarias en una meta de 17% cuando el Fondo Monetario ya dice que la inflación va a ser más del 20%. Ahora, vos no imposible que crezca la economía. Podés decir que la inflación se llevó a la mejora que hubo en el impuesto a la ganancia, que es una mejora enorme que no la dio ni el gobierno de los últimos 12 años. Por lo tanto, la mejora la ley que acabamos de aprobar es una mejora enorme para el bolsillo de los trabajadores. Te pido que hagas los números. No podés decir, y además la inflación en los últimos meses no podés negar que bajó, por lo tanto, sí, comparada de alguna manera no podés, digamos, no podés decir una cosa con la otra. No, yo creo que se tomaron medidas. A ver, los monotributistas hoy pueden cobrar asignaciones familiares que antes no cobraban. Hoy un beneficiario de un plan social provincial puede cobrar un plan social provincial. ¿Y por qué el INDEC muestra esa cifra de sacado una ley de evolución si del eso IVA? Es así como vos decís. Me parece que hemos tomado medidas. Por supuesto, insisto, con esto no va a alcanzar, pero de ninguna manera podés decir de que no se han tomado medidas para beneficiar a los sectores más vulnerables. Eso no lo puede decirlo de ninguna manera. La verdad que no, porque la muestra del INDEC, la brecha de ingresos es mayor. Y han entregado el mercado interno. ¿Cuándo? ¿Y eso mayor que cuándo? A ver, la brecha del año pasado. La brecha del ingreso es enorme, sea 19 o sea 20 es enorme, lamentablemente. Y, ahora, y lo peor que hagamos la evaluación cuando termine el gobierno. Me parece que en un año hagamos la evaluación. Bueno, entonces me había dicho, ¿sabés qué hubiera dicho el gobierno? 12 años y no lo resolvieron de ninguna manera. No resolvieron. Reconozcan que fracasaron. No fracasamos. Déjanos ahora lo que sí nosotros de poder cambiar una matriz de la pobreza en Argentina. Pero yo te dejo la chance. El que no deja chance es el presidente Macri, que dijo que iba a resolver todo en el segundo semestre. ¿Se equivocaron o no? Nosotros no dijimos que íbamos a resolver todo en el segundo semestre. Vos fuiste uno de los adalides de decir que la ley antidespido era anticonstitucional. Seríamos mágicos. ¿Sabés si hubiera estado la ley antidespido no teníamos este problema? Y ustedes la bocharon. Y vos fuiste un adalid de decir que la ley antidespido era anticonstitucional. Que no era la solución. No era la solución, pero si venía en el segundo semestre la alegría, hubiéramos hecho... No lo solucionó en el 2012 y no lo solucionó nada. Por algo la CGT no volvió a insistir, porque sabe bien que no era el instrumento. La CGT está... ¿Vos viste lo que dice la CGT ahora? Estuvo esperando la mesa de trabajo y la producción. Ustedes dijeron una cosa y hicieron otra. Entonces digo, están ganando tiempo hacia el abismo. Ese es el problema. Me permiten, Manuel Adorni, que es un economista alejado de las pasiones de uno y de otro lado. ¿Cómo estás viendo vos la situación y reflejado con estos datos del INDEC que mostramos al inicio, ¿no? Sobre redistribución social? Gracias, Gustavo. Buenas noches. Bueno, me parece que mezclaron todos los temas. Mezclaron pobreza, mezclaron distribución de ingresos, impuestos a las ganancias, un poco de política. Primero que la distribución del ingreso en este país es una cuestión secundaria. Acá nosotros lo que tenemos es un problema de pobreza, un 30% de pobreza. Podemos discutir un punto más, un punto menos, que en los últimos 30 años los políticos han encargado de sextuplicar. Acá la distribución del ingreso es relativa. Si vos te vas a países como Uganda, probablemente la redistribución del ingreso esté mucho más pareja. Y sin embargo el 80% es pobre. O sea que la verdad que me parece que hablar de redistribución del ingreso en este país es un error. Por ahí diciendo un poco con Berco cuando dijo que el último dato fue del INDEC, más o menos fidedigno. La verdad es que si el INDEC daba datos que teníamos un 5% de pobreza, como me parece que mantienen acá mis colegas. No, la verdad que no. No dije eso, No, bueno, pero que no existía, que estuvimos muy cerca del hambre cero es similar. No lo decía el INDEC de ningún INDEC, lo decía Juan Carlos. Una cosa es el hambre cero, otra cosa es la pobreza. El tema de pobreza déjame terminar. Sí, disculpame. Por lo cual es cierto que hay que mirar para el futuro, o sea, mirar para el pasado me parece que nos ha hecho muy mal en los últimos 50 años. Si uno tiene que saber cuál fue el punto de partida, ¿no? O sea, me parece que saber que partimos de una base de un 29% de pobreza, que hasta lo más grave no es eso, sino que lo grave es que de ese 29% de pobreza 25 puntos de esos 29 puntos es pobreza estructural. O sea, por ahí nos va a llevar una generación salir de esa pobreza, ¿no? Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de redistribución, porque eso no significa que la cosa esté bien o mal, o que la economía vaya bien o mal. En este país, por supuesto que con una pobreza tan alevosa como la que tenemos, la pobreza de redistribución, cuando uno habla de redistribución está hablando de pobreza. Pero la redistribución, estamos muy acostumbrados en los últimos 12 años, redistribución es sacarle al que produce y dárselo al que no produce. Tenemos que hacer que el Estado, esto o cualquier otro,
se dedique a colaborar a que no haya más pobreza en este país de una vez por todas, a hacer un plan a largo plazo y dejarnos de populismos y demagogias con el tema de redistribución de ingresos. Los grandes bancos van a hacer eso. Pero digo, esto fue la todo mano al revés, invisible del mercado, o sea, volvemos a ver la consigna es achicar el Estado para ablandar la nación. Volvemos a los viejos paradigmas que son los que quieren volver a hoy, y son dinosaurios. Volver a plantear abrir las importaciones después del esfuerzo, porque el diputado habla como, no sé, la Argentina no tuvo historia. En el 2003, este país estaba devastado, 70% de pobreza, 30% de desocupación, se crearon 6 millones de puestos de trabajo, nos faltó 3 o 4 millones de trabajo con derecho más de volver a crear. Había un camino en una dirección. El camino que se inició ahora es totalmente regresivo. Abrir las importaciones, tarifazo. Especulación financiera, dejar al mercado financiero, ese anarco mercado financiero que viene a succionarnos el trabajo y la riqueza argentina, como se está haciendo, son la receta de Caballo, y ya lo vivimos como camina este proyecto económico, que más que un proyecto económico, le digo, es un plan de negocio para esos CEOs, vienen a eso, a saquear de nuevo la Argentina, por eso están todos estos personajes nuevamente, manejando los resortes del Estado, que es el que tendría que garantizar todos los derechos. Decime que la ley pibes en ese escenario, no te vos tenés un problema, vos cuando hablas de un problema con las importaciones, lo que tenés en realidad es un problema con el Estado. ¿Sabes por qué en este país no se pueden abrir las importaciones? Porque tenés un Estado que presiona y oprime y hunde a los empresarios y no los deja competir por la presión impositiva. ¿Sabes para qué? Para la redistribución del ingreso. Para sacarnos a todos, porque yo, de mi sueldo y de mi ingreso, que por suerte es muy bueno, perdóname, el 60%, ¿sabés qué? De mi sueldo, el 60% de mi sueldo, ¿sabés para qué lo doy? Para que el Estado banque la redistribución del ingreso. ¿Y sabés qué? El Estado no se tiene que ocupar de eso, se tiene que ocupar de la pobreza y de la gente que realmente no tiene para comer, no de la redistribución del ingreso. El Estado se tiene que preocupar para construir trabajo y generar las condiciones de igualdad. ¿Sabés quién construye el trabajo? Los privados. Los privados son los que crean riqueza. Pero no el Estado. El Estado tiene que colaborar con el que no tiene y colaborar con la pobreza. Lo dice el Papa Francisco cada vez que puede. Este capitalismo viene a dejar. Pero no me mezcles al Papa Francisco, por favor. Estamos hablando de una economía golpeada, estamos hablando de pobreza. ¿Qué me hablas del Papa Francisco? Por favor. Claro que sí, te lo voy a hablar. Por supuesto que es el único que se está preocupando por los humildes y los trabajadores del mundo. O se preocupan los grandes bancos o las grandes corporaciones por el hambre que hay en la Argentina. ¿Sabes cómo se sale de la pobreza? Con dos cosas. Generando riqueza, que se genera con productividad, que en este país no tenemos, y se genera con educación. ¿Sabes? Que en este país nos han dejado... Falta que diga que la culpa la tiene el peronismo, pero es el manual... No, perdóname, el peronismo me ha sextuplicado la pobreza. ¿Por qué no puedo hablar mal del peronismo? Mirá vos. ¿Por qué no puedo hablar mal del peronismo? Que con la bandera de la justicia social lo que hicieron fue un desastre. Manuel, perdóname, pero... Lo primero no lo entendí, lo único que entendí es que querés pagar menos impuestos, pero... No, dije que los impuestos generan que no haya productividad y que no se genere trabajo genuino. El efecto multiplicador del consumo sobre la economía, me imagino que lo conocés en términos teóricos. Por supuesto. Este año que el consumo se desplomó, incluso por debajo de 2014, que es la última recesión que tuvimos, se vio claramente que la teoría del derrame que vos precariamente acabas de esbozar no funciona, pero ni por las tapas. Este año el consumo, si se hubiera hecho lo que vos decís más acentuadamente, estaríamos en una crisis mucho peor. Sí, igual yo te hablo del mediano y del largo plazo. Ah, bueno. Por eso te aclaré que el Estado tiene que salir inmediatamente a ayudar al 30% de pobreza, y por supuesto que yo estoy a favor de la ayuda social, estoy a favor... La redistribución del ingreso no es solamente una cuestión de caridad, como vos la no, pero por supuesto es una cuestión también de crecimiento económico. Que los sectores de menores ingresos tengan ingresos ayuda a que los que producen riqueza, como vos decís, que yo eso no lo comparto ni en términos teóricos ni prácticos ni nada, a que esos también produzcan y que generen empleo. Eso es el mercado interno. Perdóname, primero que vos sabés muy bien que el mercado interno o el consumo es el responsable de la generación del 80% del PBI. O sea que por supuesto que cuando vos tocas consumo, entonces la redistribución del ingreso tocas la economía. Hacia el crecimiento, ¿o no? En el corto plazo. Pero cuando vos pensás, lo que pasa es que nosotros los argentinos somos cortoplacistas por un montón de razones.
porque hay elecciones cada 2 años y porque los políticos abren o cierran la billetera de acuerdo si es año par o impar. Bueno, eso ya y otro montón de razones más. Abrimos otra discusión. Pero en el largo plazo, vos la única posibilidad que tenés de salir de la pobreza y de combatir esa pobreza no es con redistribución del ingreso y con consumo, porque tuvimos un exceso de consumo durante 12 años que a qué nos llevó. Que no hay exceso de consumo, son dos problemas distintos. Si hay subconsumo es porque hay subingreso, y el subingreso se combate en parte... Berco, yo estoy de acuerdo, a ver, está claro que el salario real cayó y se desplomó en el 2016. Listo. Yo no discuto datos de la realidad, yo lo que te digo es que vos en el mediano y largo plazo vos tenés que apostar no a la redistribución del ingreso y a ver qué hacemos con los planes y a ver qué... política tuya, no es técnica. No, es económico. No. ¿Por qué? Porque vos lo que tenés que generar, porque acá hablamos de por qué las retenciones y por qué les devolvemos a los más ricos las retenciones, y en realidad lo que vos estás haciendo es devolverle la riqueza que generan. No. Sí, el que genera la riqueza. Y menos el sector agropecuario, que saca la renta de la tierra que es de todos los argentinos. Ellos son propietarios de un pedacito de la tasa de ganancia que se tienen que llevar, pero no de la renta agraria, pero que es de todos los argentinos. Lo que vos estás diciendo por ejemplo. ya no se aplica. Te doy un ejemplo. El líder máximo del neoliberalismo a nivel mundial, Donald Trump, ¿qué está haciendo? Lo está amenazando a sus propias empresas a que tienen que invertir en su país. Y vos querés hablar de la mano invisible. Yo no hablé de la mano invisible. Bueno, estás hablando de que hay que aumentar las ganancias empresarias, que va a haber inversión. Este año hicieron esto y el sector agropecuario vendió lo mismo que el año pasado. Entonces tu teoría no se aplica. Primero no posee ninguna teoría. Bueno, o sea, lo que dije es que no se aplica para la Argentina. A lo mejor que lograr en que Uganda puede ser, en la Argentina no se aplican. Hay que bajar la presión impositiva, hacer que todos seamos más productivos y que generemos más riqueza. Pero si los ricos no para pagan en tal nada. caso después redistribuir. ¿Qué querés redistribuir ahora? Con un 30% de pobreza y con una presión impositiva que no podemos salir a la calle. ¿Dónde está la presión impositiva alta? Alta, el 60% de lo que el 7 meses del año que trabajamos todos los privados y inmobiliario. ¿Cuánto recauda la recaudación total de la Argentina? Bienes personales y los impuestos inmobiliarios. El 3%. Bueno, entonces decime dónde están que los ricos paguen impuestos. Acá los ricos no pagan impuestos. Yo no hablé de que los ricos paguen o no paguen impuestos. Yo te hablé de hacer un país productivo, un país por supuesto competitivo, que salga a vender al mundo y que nos dejemos de discutir cuestiones que discutimos porque hoy la presión impositiva no nos deja salir a competir, como es el tema de las importaciones. ¿Cómo hacemos? Yo estoy de acuerdo con vos. Bueno, por eso, ¿cómo hacemos con el problema que pero se van a comprar? Pero me parece que tenemos que ir más para adelante. ¿Hay que dejar alegremente que la gente vaya a comprar los precios o hay que tomar una política a favor del mercado interno? No, me parece, a ver, planteemos una escenario de visión de futuro. Primero, si estuviera todo tan bien como planteas vos, no teníamos la situación que tenemos en la Argentina. Hay que hacer una reforma impositiva integral, me parece que es una discusión que nos debemos, incluido también la coparticipación, y hablando del tema de lo que pasa con la provincia de Buenos Aires, que fue completamente discriminada durante muchísimos años y por eso la provincia está tan mal como está. Pero en eso estamos de acuerdo todos. Claro. Exactamente. Bueno, por lo tanto me parece que, hay sectores que tienen una presión impositiva alta. Claramente no voy a identificar si son ricos, son pobres. Hay sectores que tienen una presión impositiva alta y hay los otros trabajadores, que Daniel, los trabajadores tienen la presión positiva más alta. Vos hablaste y hay otros que no tienen presión impositiva, como por ejemplo los jueces, que a partir de ahora van a empezar a pagar, los nuevos jueces van a empezar a pagar ganancias, cosa que durante todo el gobierno anterior nunca se animaron a hacer, nosotros lo hicimos en esta etapa. Por lo tanto me parece que hay que pensar un poco en eso. Pero por supuesto que hay que trabajar en reducir la pobreza, hay que trabajar en reducir los niveles de desigualdad de la Argentina, que son muy preocupantes claramente. Ahora, la pregunta es, ¿con el modelo anterior se solucionó eso? Yo creo que no. Ahora, nosotros estamos pensando en otro modelo, pero ese modelo no es ni la apertura indiscriminada del mercado interno, de ninguna manera. Por algo hoy 50.000 millones de dólares por algo hoy te pregunto, el primer año 50.000 millones de dólares de deuda externa. Perdón. Habíamos desendeudado la Argentina. Vos hablás. Sí, ahora te estoy preguntando. Con todo respeto te pregunto. Bueno, ¿me dejás hablar? Bueno. Entonces, por algo hoy todavía tenemos vigente las licencias no automáticas de importaciones. Hemos abierto varias investigaciones de antidumping por justamente los delitos de comercio internacional. Nosotros de ninguna manera vamos a dejar a nuestras pymes abiertas a la importación ilegal que pueden ser las importaciones de precios de dumping. Por algo hemos aprobado una ley de pymes con reclamo del sector que durante mucho tiempo habían venido haciendo y que el gobierno anterior tampoco lo quiso hacer. Por algo sacamos una ley autopartita que demuestra que tenemos una política industrial. Por lo tanto, me parece que
el discurso de que este es un gobierno de los ricos, un gobierno neoliberal. Digamos, en definitiva, los que implementaron el gobierno más neoliberal de la historia fueron los 90, fue el menemismo y fue parte del peronismo, y donde el cual muchos de los funcionarios que tuvieron durante el menemismo... Pero, Daniel, los datos de la realidad no van un poco en el sentido que vos estás indicando. Los datos de la realidad ha sido un año de los números en rojo de la economía, y me parece que los dirigentes sociales, acá Di Marcio lo está remarcando, ven una situación que hoy está empeorando en la Argentina. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Que si vos decís hay que darle tiempo al gobierno, bueno, es una forma de verlo. Ahora, en términos concretos, vos hablaste del antidumping. Hay una empresa de jeringa, la única que queda, que no le están firmando el antidumping. ¿Y si a quién le están haciendo una investigación antidumping para que seguramente se la van a dar? A Techín. Y ya está corriendo esa investigación. Pero abrimos un montón de investigaciones antidumping. No, un montón. Agarré el boletín oficial, en noviembre se publicaron varias aperturas. El 7 de diciembre hay como 5 por lo menos. Hace un pedido de informes a la Comisión Nacional de Comercio Exterior. ¿Qué pasa con la empresa de jeringas? Esa sería una buena medida. Chiquita, pero ayuda. Metalúrgica, textil, hay montones de rubros de empresas que ya... Recordemos que la licencia automática está vigente y fue un mecanismo que se utilizó durante mucho tiempo, hasta incluso por el gobierno anterior, que luego lamentablemente lo transformó en la DSCAI y que fue el desbarajuste del control del mercado. Es lo mismo que hace Donald Trump ahora. Y mucho menos. Donald Trump no cenamos, no asumió. O sea que... Bueno, está bien, vamos a ver qué va a hacer General Motors, si va a ir, o Carrier, si va a ir a Monterrey. No, está bien, pero estamos haciendo suposiciones y diciendo que Trump está haciendo cosas, pues lo están diciendo desde hoy, Trump no asumió. Pero hay señales, Trump está cerrando la economía, no está haciendo nada porque no asumió Trump. Pero hay señales de que para qué lado va, ¿no? Está claro que Trump quiere que haya inversiones en el mercado estadounidense y nosotros vamos a querer que haya inversiones. Bueno, hoy se conoció, por ejemplo, que suspendió las inversiones que tenía en Brasil, en Argentina, no va a hacer nada de negocio inmobiliario. Y lo que está pasando en México, es tremendo. Ayer amenazó a Ford y hoy amenazó a Toyota, que si llega a hacer inversión le va a aumentar los impuestos no sé en cuánto. Y a Carrier también, Gustavo. Sí. Es realmente preocupante, ¿cierto? Es preocupante, digo. No, pero aparte un tema más importante también, que es la tasa de interés, que nos puede afectar a todos, además, incluso a nivel personal, ¿no? A cada uno. Yo quería hacer una aclaración con respecto al tema de lo de Berman, la designación, porque yo obviamente me preocupé, llamé al ministerio para averiguar qué había pasado con esta designación de este chico joven, y me dijeron que fue un error, que inmediatamente al día siguiente que se publicó se hizo la rectificación, que el sueldo de este joven es de 17.000 pesos, no de 70.000, que fue un error en cuanto al cálculo de las unidades retributivas, que ya el día siguiente se publicó, creo que la resolución se publicó el 3, el 4 ya estaba tramitando la resolución. Y respecto al tema de los incendios, hay que también solidarizarnos con toda la gente que ha sido víctima, las pérdidas que ha habido han sido importantes. Recordemos también que hay el control del tema forestal, de los incendios, no solamente es la emergencia, no solamente es una responsabilidad del Estado Nacional, sino en primer lugar de las provincias, y el Estado Nacional tiene que aportar. Por eso el ministro Berman fue y se mandaron un montón de asistencia para resolverlos. Creo que Río Negro está bastante mejor la situación, La Pampa es la situación más Daniel, que me da la sensación de que corrigen los errores que descubrimos los periodistas. Debe haber un montón que no salen a la luz y que siguen ahí. Se publicó en un boletín oficial, no es que estaba escondido fue una comunicación en un boletín oficial. La verdad que ellos me dijeron que fue un error. Después, por supuesto, cada uno se hace cargo de eso. Hay alguna situación que me parece también complicada en términos del endeudamiento, que eso por ahí no lo estuvimos hablando, y que tiene que ver con este dinero que se está dando a la provincia de Buenos Aires, que a lo mejor lo necesita, en contra a lo mejor de las otras provincias. La única forma de que ingresen es con el endeudamiento feroz que está haciendo el gobierno. Eso es, como decías vos, en algún momento eso hay que pagarlo. No es que se está haciendo una deuda para hacer infraestructura, no hemos visto infraestructura, no vimos nada. El 50.000 millones de dólares nuevos para pagar gastos corrientes. Entonces, esa política es la que nos llevó a las crisis más profundas de los 80 y los 90. ¿Hay alguna forma que ustedes tengan de frenar eso? Porque me parece que si nos ponemos de acuerdo en que eso es una deuda ya casi impagable, es una política como de consenso. Digo, tenemos este año nos vamos a endeudar en otros 38.000, por lo menos lo que dice el presupuesto, millones de dólares. No hay un sendero de inversiones para esa plata, y lo único que hay es mayor endeudamiento para las provincias, y también los datos de las familias es muy preocupante. Es muy preocupante. Se debería llamar Ministerio de la Deuda Externa, ¿no? Porque, digo, si el año pasado 50.000 millones de dólares, este año se está hablando de otros 50.000 millones de dólares, realmente están hipotecando el futuro, y sabemos que eso termina en el abismo, porque
porque esa situación no tiene salida, porque están destruyendo el trabajo argentino, toda la tarea de sustitución de importaciones que se había hecho con tanto esfuerzo, hoy vienen de nuevamente, lo acaba de decir el nuevo ministro, a ratificar que hay que, para bajar la inflación, hay que abrir las importaciones. Entonces digo, yo realmente no espero nada de este modelo económico, ya les digo, es un plan de negocio de Soceo. ¿El endeudamiento externo no es preocupante, Manuel? El endeudamiento, a ver, primero, las crisis que hubo en este país no fueron por endeudamiento externo, en tal caso fueron la consecuencia de un déficit fiscal o de déficits fiscales brutales en los últimos 50 años que vivimos con déficit fiscal. La crisis del 2001, por ejemplo, fue una crisis de deuda, pero devenida de déficits fiscales constantes, y lo mismo con... No fue así. El tema es que vos acá pasás 10 años sosteniendo el déficit fiscal con emisión monetaria y 10 años sosteniendo el déficit fiscal con endeudamiento. Ahora estamos en el proceso de endeudamiento que, por supuesto que si no lo corregís, pero no corregís el déficit fiscal, que es donde se van ese endeudamiento brutal que vos decís, que estoy de acuerdo, si no corregís el déficit fiscal, no tenés vistas a que esto sea sostenible en el tiempo. Tengo que hacer una pausa y ya volvemos.